Perfecto. Entonces, un segundito. Ahí. Eh, Uno de los teoremas que habíamos visto, a ver, no, un segundo, está borrando, ahí sí. Recordemos lo siguiente, y esto va a ser esencial acá porque vamos a ver que el algoritmo que vamos a estudiar en este caso va a ser un algoritmo fuerza bruta, pero que funciona de manera muy rápida. Eh, Recordemos que T es un árbol, sí, solo sí, T tiene n-1 aristas y no tiene ciclos, donde n es el número de vértices de T, ¿sí? Y también nosotros tenemos ya un algoritmo que nos permite, dado un grafo cualquiera, encontrar un árbol que tiene su raíz en un vértice S dado, ¿sí? Ahora, ese árbol, eh, si es que el grafo original es conexo, ese árbol que uno encuentra es lo que se llama un árbol generador, ¿sí? ¿Por qué? Porque a la larga, como el grafo es conexo, este árbol va a ser el más grande que voy a poder armar dentro de la única componente conexa que tiene. Así que va a contener a todas las aristas, ¿sí? Y lo único que voy a hacer en el fondo con ese algoritmo va a ser encontrar un subconjunto de las aristas, de manera que lo que me resulta un árbol, ¿sí? Ahora, como había mencionado que ustedes lo van a ver, habíamos hablado de lo que era el problema de los puentes de Königsberg y los caminos eulerianos, ¿sí? Los caminos eulerianos son principalmente, o sea, son básicamente estos caminos dentro de un grafo que pasan por todas las aristas exactamente una vez, ¿sí? Y ese es justamente el problema de los puentes de Königsberg, ¿sí? Que es la ciudad con los 7 puentes y está el vendedor que tiene que pasar por los siete puentes, perdón, es el turista que tiene que pasar por los 7 puentes eh, de la ciudad, ¿sí? Y quiere pasar una sola vez por cada uno para no estar pasando 2 veces, porque para qué perder tiempo, ¿sí? Entonces, en este sentido, podemos relacionarlo también con otro problema que es el problema del vendedor viajero. No sé si ese problema lo ubicas. No, creo que no. Ya, el problema del vendedor viajero es el siguiente problema. Tengo un conjunto de N ciudades, ¿sí? Y yo como vendedor quiero pasar por todas las ciudades, ¿sí? Para vender mis productos, ¿sí? Por asuntos de costo, de transporte o todo o lo que se quiera, ¿sí? Lo que yo quiero hacer es pasar por cada ciudad exactamente una vez, ¿sí? Entonces mi trabajo es dentro, y todas las ciudades se unen todas con todas, ¿sí? Vamos a partir en ese caso, que es Ya. el más simple entre comillas, ¿sí? O sea, de cualquier ciudad puedo pasarme directamente a otra sin una ciudad intermediaria. Entonces la Ya. pregunta es si es que puedo encontrar o no una solución a ese problema, de pasar exactamente una vez por cada ciudad, ¿sí? La solución de ese problema es lo que se llama un camino hamiltoniano, ¿sí? Que es un camino que pasa exactamente una vez por cada vértice, ¿sí? Es como la contraparte del problema de Euler, pero con vértices en vez de aristas, ¿sí? En ese sentido, de hecho, nosotros no vamos a profundizar en eso, pero está el concepto de grafo, de dualidad en grafos también. No sé si en el curso de optimización ya vieron dualidad de problemas de optimización. Lo empezamos a ver recién ayer. Ya, que tiene que ver con que uno tiene un problema de minimización y le encuentra un dual que es un problema de maximización, ¿sí? Sí. En los grafos también hay un concepto de dualidad, ¿sí? Que para un grafo, tengo mi grafo dado, ¿sí? Y lo convierto en un grafo dual, ¿sí? Y la gracia es que, en esencia,
cada arista del grafo primal, en el fondo, se convierte en un vértice en el grafo dual. ¿Sí? Y los vértices del grafo Ya, dual, perdón, y las aristas del grafo dual no recuerdo bien cómo aparecen, pero tiene que ver con eso. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, el problema de un camino hamiltoniano es una especie de problema dual de los caminos eulerianos. ¿Sí? Ahora, fíjate, por ejemplo, que ahí, cuando yo estoy hablando de un camino hamiltoniano, estoy pasando por todas las aristas una sola vez. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un grafo con n aristas, un camino hamiltoniano, como pasa exactamente una vez por cada vértice, tiene n-1 aristas. Así que todo camino sí, hamiltoniano dentro de un grafo, es un árbol necesariamente. ¿Sí? De hecho, es un grafo que parte en una raíz, o sea, claro, es un árbol que parte acá en la raíz, y de cada vértice, bueno, de ahí sale uno solo para abajo, después de ese sale solamente uno, y así. Es una línea, finalmente. ¿Sí? Que estoy poniendo dentro del grafo de alguna forma, y no paso dos veces, el hecho de no pasar dos veces por el mismo punto, por el mismo vértice, me dice que no tiene ciclos. ¿Sí? Y como paso sí, una vez por cada vértice, tiene n-1 aristas, así que es un árbol. Sí, pero es un caso bien particular de árboles. Es un árbol que es una sola línea nomás. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar otro problema que es similar y que también se podría resolver con un camino hamiltoniano, pero también se puede resolver con árboles, más en el sentido más general. ¿Sí? Entonces, supongamos que una compañía telefónica quiere, estoy escribiendo que sí, quiere arrendar un conjunto de líneas telefónicas existente. ¿Sí? Donde cada línea lo que hace es unir dos ciudades. ¿Sí? En el fondo van a ser líneas telefónicas que están uniendo dos ciudades. No me va a preocupar cómo funciona el sistema telefónico adentro, sino que esta compañía telefónica lo único que quiere es poner la conectividad entre ciudades. ¿Sí? Dado ya, que ya existe una estructura. ¿Sí? Viéndolo acá en un caso bien chilense, WOM, por ejemplo, que anda arrendándole antenas a las otras compañías. ¿Sí? Pero lo quiere hacer de una ya, cierta manera de tener conectividad suficiente. ¿Sí? Eh, la idea es que el arriendo, obviamente como siendo una compañía, quiere minimizar sus gastos, eh, el arriendo sea lo más barato posible. Entonces la pregunta es cómo puedo modelar esto yo con un grafo. Entonces modelamos esto mediante un grafo no dirigido, ¿sí? Porque acá obviamente las líneas telefónicas van en los dos sentidos, así que eh, no tenemos que preocuparnos por eso. Mediante un grafo no dirigido, donde cada vértice es una ciudad, em, y las aristas corresponden a las líneas existentes. Además, si G denota a este grafo, consideramos una función
C, que va desde los vértices de G, perdón, las aristas de G a valores reales. eh, que denota o que representa los costos de arriendo. ¿Sí? Entonces, tengo mi grafo completo, ¿sí? Conozco cómo está distribuida la red entre todas estas ciudades, ¿sí? Puede que desde una ciudad en particular salgan líneas a todas las demás, por ejemplo, ¿sí? Que eso sería el caso de un grafo completo, ¿sí? Pero sobre cada una de estas aristas yo sé cuánto me va a costar arrendarla, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero hacer, quiero encontrar un subconjunto de líneas de manera de de manera que, uno, conecto todas las ciudades de alguna forma, ¿sí? Y segundo, me minimiza los costos, ¿sí? Entonces, Ya. si G es conexo, la solución existe, ¿sí? ¿Por qué existe? Porque, bueno, si el grafo es conexo, yo sé que si considero el grafo G original tal cual está y arriendo todas las líneas, tengo conectividad, ¿sí? Y en el peor de los casos, eso es lo mínimo que puedo lograr. Si no, bueno, quizá hay alguna forma de minimizar un poco más eso, de hacerlo un poco más pequeño. Ahora, haciendo una pausa, volviendo a lo que están viendo en el curso de optimización. De hecho, este problema de acá, que si bien es un problema que está escrito en un grafo, se puede modelar como un problema de optimización lineal, ¿sí? Un problema de programación lineal, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi función objetivo en este caso es tomar un subconjunto, sobre todos los subconjuntos posibles de aristas, ¿sí? Que me hagan que el grafo es conexo, ¿sí? O sea, que el subgrafo que me queda al quedarme solamente con esa arista sea conexo, minimizo el valor de la función de costos, que sería la suma de C de las aristas que estoy considerando, ¿sí? Entonces tengo un problema de Sí. minimización donde mis restricciones son, de hecho, son restricciones enteras. Es un problema de programación lineal entera. Eh, y claro, a este problema yo le podría aplicar este algoritmo que es el branch and bound, que es esta cuestión de aplicar al problema relajado, pensando que las restricciones son números reales, le aplico el algoritmo simplex, y si la solución no me da entera, lo divido en dos subproblemas, y así voy ramificando y todo eso, y eventualmente voy a llegar a la solución, ¿sí? Ya. Ahora, esa cuestión es súper poco eficiente, ¿sí? Vamos a ver que en realidad, en este caso, para un problema de este estilo, hay una solución que es mucho más rápida, y curiosamente es de fuerza bruta, ¿sí? Entonces, Ya. vamos a primero a ver algunos detalles que surgen de esto de acá. Porque, ¿cómo debiese ser la solución de este problema? Entonces, esa es la primera pregunta que me voy a hacer. Eh, y en ese sentido, la cuestión es preguntarme, bueno, ¿cuántas aristas tendrá este problema? ¿Sí? Entonces, pensemos un poco. Si yo tengo mis n ciudades, si tengo n ciudades conectadas, eh, debo tener al menos n-1 aristas, ¿sí? No puedo tener menos que eso, porque si tengo menos que eso, el grafo me va a quedar desconexo, ¿sí? Eso se ve eso, ¿cierto?
Sí, profe. ¿Sí? Sí, Bacán. sí. Entonces el grafo me queda desconexo. Entonces tengo que tener al menos n-1 aristas. ¿Qué más? Si acuerde que estamos viendo el caso de un grafo conexo, ¿sí? Así que estoy tomando un subgrafo acá, y si tengo menos de n-1 aristas, me queda desconexo. Entonces tengo que tener al menos n-1. Pero si tengo más de n-1 aristas, necesariamente, ¿qué pasaría? Hay más de una solución. Más que eso. ¿Qué pasa si tengo la pregunta es, si tengo n vértices y n aristas, por ejemplo, Hay al menos un ciclo. hay al menos un ciclo. ¿Y los ciclos me sirven? No, pues, porque por ejemplo, tendría tres ciudades que están conectadas con un triángulo, entonces puedo eliminar cualquiera de esas tres y sigo teniendo la misma conectividad en el grafo. ¿Sí? A mí me da lo mismo si una señal telefónica, en vez de pasar directamente de una ciudad 1 a una ciudad 2, se pasea por todas las otras ciudades antes. Total, igual la llamada la voy a poder hacer. ¿Sí? Claro. Lo que eh, podemos eliminar para abaratar costos. De esto, ¿qué se deduce? Cualquier solución del problema debe ser un árbol generador de G. ¿Sí? Fíjate, por ejemplo, que un camino hamiltoniano sobre el grafo G, ¿sí? Que eran estos caminos que pasan exactamente una vez por cada vértice, es solución, de hecho, es una solución factible. ¿Sí? Es un subgrafo que me conecta a todas las ciudades, así que podría hacer llamadas de una a otra sin mayores problemas. ¿Sí? Claro. Pero en realidad a mí con un árbol generador me basta. ¿Sí? Me da lo mismo si es que para ir de una ciudad a otra no paso por todas las demás. Sí, que era la restricción que me ponía un camino hamiltoniano, que en el fondo el camino pasa por todas. ¿Sí? Pero a mí lo que me importa es poder llegar de una a otra. ¿Sí? O sea, necesito que el grafo sea conexo, o sea, que tenga caminos entre cualquier par de puntos. ¿Sí? Pero si tengo ciclos, lo elimino, porque no me sirve. Solo estoy pagando extra al tener un ciclo. Entonces, eso me fuerza que necesariamente una solución de este problema va a tener n-1 aristas, y además, por lo que se mencionó entre medio, no va a tener ciclo. ¿Sí? Entonces, la solución va a ser un árbol generador del grafo. Ahora, en términos combinatoriales, si consideramos el grafo completo K sub n, ¿sí? Que es el grafo de n vértices que tiene toda la arista entre medio. ¿Sí? Este tiene n a la n-2 árboles generadores distintos. ¿Sí? Así que, obviamente, analizarlos uno por uno es una cuestión que no tiene mucho sentido. ¿Sí? Porque esta cuestión es del orden de n a la n. Esa cuestión explota de una manera tremenda con la cantidad de vértices. ¿Sí?
Sí, Y el hecho de trabajar con un grafo que sea de la forma de un grafo completo, ¿sí? En términos de este problema, igual se puede interpretar de otra forma. O sea, supón tú que yo soy una empresa telefónica y que tengo un conjunto de ciudades que no tienen conectividad, ¿sí? Estoy recién instalándome con mi empresa telefónica y no hay conectividad. O ponte tú, yo quería arrendar líneas telefónicas y nadie me las quiso arrendar, así que yo tengo que instalar mis propias líneas telefónicas. Entonces lo que voy a hacer es hacer los presupuestos y ver cuánto me va a costar a mí hacer la conectividad entre cada par de ciudades. Y eso lo modelo como un grafo completo, donde los costos en cada arista va a ser cuánto me va a costar a mí eh, construir esas líneas telefónicas, ¿sí? Y sí, después lo que a mí me gustaría hacer es seleccionar dentro de esas aristas las cuales me den la conectividad total y que sean de costo mínimo, ¿sí? sí, Entonces, este problema puede aparecer, de hecho, aparece en la práctica, aparece mucho, ¿sí? En la vida real este problema se ocupa harto, ¿sí? Por ejemplo, te acabo de mencionar un caso, o sea, yo siendo una empresa quiero hacer algo y voy a tener estos costos. ¿Sí? Otra cosa son las líneas de los caminos de distribución de, no sé, de cualquier cosa. También voy a tratar de minimizar los costos de repartir cosas en un conjunto de ciudades, por ejemplo, o cosas de ese tipo. Entonces, nos gustaría encontrar un algoritmo que evite esto, ¿sí? Evitar esto de tener que revisar todas las posibilidades, ¿sí? Como tratamos de hacerlo, por ejemplo, en el caso del problema de perforación en una placa de circuito, ¿sí? Pero ahí no pudimos, ¿sí? El asunto es que acá sí vamos a poder. ya, Eh, Ahora, hay otro caso, que es que podemos suponer también ahora, por ejemplo, el grafo es dirigido, ¿sí? Y ahí el problema es un poco distinto, pero tampoco tanto, ¿sí? Porque finalmente, si bien todo lo que hicimos antes de los algoritmos de búsqueda en grafos lo hicimos para grafos no dirigidos, si ustedes revisan el libro, también son válidos para grafos dirigidos, ¿sí? Donde hay una pequeña diferencia en los términos, ¿sí? Lo que llamamos un árbol nosotros en un grafo no dirigido es lo que se le suele llamar una arborescencia en un grafo dirigido, ¿sí? Donde la única diferencia es que al armar este árbol, lo único que me tengo que ir fijando es que cuál era mi vértice donde partí, que es, lo voy a llamar en ese caso ya, ahí siempre se le llama la raíz del árbol, ¿sí? Y todas las aristas que hayan tienen que salir desde ahí, ¿sí? Es la única condición, tienen que salir desde ahí. Y después, cuando tengo estos otros vértices, los vértices que ponga después tienen que ser de entrada para estos de acá. O sea, siempre voy, en el fondo, bajando, ¿sí? ya, Es la única diferencia. Entonces, un problema de este estilo también podría aparecer. O sea, por ejemplo, si estoy pensando en red de distribución dentro de una ciudad. ¿Sí? Entonces yo quiero encontrar la manera que me cueste menos para distribuir productos dentro de una ciudad y las calles tienen sentidos de tránsito. ¿Sí? claro, Entonces hay calles en las que puedo ir en un solo sentido y el problema termina siendo el mismo. ¿Sí? Y el mismo algoritmo que ya habíamos dado para el escaneo de grafo, si revisan en el libro se van a dar cuenta que en realidad dice que funciona para grafos dirigidos y no dirigidos. ¿Sí? Con la única diferencia es que cuando miro desde un vértice hacia cuáles vértices me puedo ir ahora, voy a mirar solamente aquellos que puedo llegar mediante una arista que sea válida, en el fondo que salga desde el vértice donde estoy y llegue al otro. ¿Sí? Es el único cuidado que hay que tener. Entonces, vamos a ver que en realidad este problema, el que estamos tratando acá, el presente problema, se resume en, en dos algoritmos equivalentes.
Y aquí vamos a tener los siguientes. Vamos a tener el que le vamos a llamar el maximum weight forest problem. Sí, el problema del bosque de peso máximo, donde el input de esto va a ser G, un grafo no dirigido, y una función de pesos como antes, ¿sí? Que va de las aristas de G a valores reales. Y como salida, lo que va a hacer es un bosque B, que es un subgrafo de G, de peso máximo. ¿Sí? Y ojo acá que estoy hablando ahora de peso máximo, o sea, como que en el fondo estoy maximizando los costos de cierta forma, ¿sí? Pero voy a pedir un bosque, ¿sí? Incluso aquí estoy pensando en el caso en que esto sea un grafo disconexo, ¿sí? Claro. Y por otra parte, voy a tener este, que va a ser el minimum spanning tree problem. ¿Sí? El problema de árbol generador mínimo. Y en este caso, nuestro input va a ser nuevamente lo mismo, un grafo G no dirigido y una función de pesos que va a ser de las aristas de G a valores reales. Y la salida de esto nos va a entregar T, árbol generador, de peso mínimo, o decidir si G es no conexo. ¿Sí? O sea, este algoritmo lo que hace es, toma el grafo, si no es conexo me avisa, y si es conexo, me entrega un árbol generador de peso mínimo. ¿Sí? El otro lo que hace es simplemente encontrar un bosque generador de peso máximo. ¿Sí? En caso de que el grafo sea conexo, entrega simplemente un árbol. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ahora, hay que tener ojo ahí. No, perdón, estoy mintiendo. Si el grafo es conexo, me puede entregar un bosque también. ¿Cómo podría pasar eso? ¿Sí? Es bueno que lo explique. Supón tú que tengo un cierto bosque, ¿sí? Y dentro de esto hay una arista que tiene costo negativo, ¿sí? Ya. Entonces, si a ese bosque yo le saco esa arista, ¿sí? Perdón, este árbol, perdón, tengo un árbol, ¿sí? Un árbol y tengo una arista con costo negativo, ¿sí? Si yo saco esa arista, se me va a convertir en un bosque, ¿sí? Porque si a un árbol le saco una arista, me queda desconexo, ¿sí? Claro. Entonces me va a quedar ahora un bosque y que tiene peso más grande que el árbol anterior, Sí. ¿sí? Porque le saqué una arista que estaba restando, ¿sí? Entonces, sí, hay que tener ese detalle, ¿sí? Efectivamente, en el primer problema, el resultado puede ser un árbol, ¿sí? Pero incluso hay casos de grafos no dirigidos que son conexos, y la salida no es un árbol, sino que es un bosque, ¿sí? Y en este caso que puedan haber aristas negativas entre medio, ¿sí? Ya. Entonces, yo dije que estos dos problemas son equivalentes,
sí, en principio no se ve por qué son equivalentes, o sea, de partida, en qué sentido serían equivalentes? ¿Sí? Y esto tiene que ver con un concepto que vamos a profundizar después cuando veamos las clases de problemas P y NP, ¿sí? Pero tiene que ver con que una instancia, ¿sí? Cuando me refiero a una instancia me refiero a un input de un problema, ¿sí? La puedo convertir a una instancia del otro, ¿sí? O sea, por ejemplo, tomo este problema, ¿sí? El problema de bosque de peso máximo, ¿sí? Y pongo mi grafo y mi función de pesos con la cual quiero trabajar, ¿sí? Y lo que yo voy a hacer es convertir esa en otro grafo G' y otra función de pesos C', ¿sí? Y voy a resolver eso con el algoritmo de abajo, ¿sí? Y después el resultado que tuve lo voy a reconvertir para que sea una solución del problema de arriba, ¿sí? En ese sentido son equivalentes, ¿sí? Lo que se Ya. llama, eso de ahí tiene un nombre, ¿sí? Eso se llama reducción de un problema, ¿sí? Reducir un problema al otro, ¿sí? En el fondo, yo quiero hacer una cierta tarea y lo que voy a hacer es modificarlo en tiempo lineal, hacer una modificación de la entrada para poder resolverlo con el otro algoritmo y después la solución que me dé, interpretarla como una solución del problema original, ¿sí? Y si eso lo puedo hacer en los Ya. dos sentidos, si eso lo puedo hacer en los dos sentidos, por ejemplo, como lo dije ahora, tomar lo que yo quiero, tomar el grafo al cual le quiero encontrar un bosque de peso máximo, lo convierto, lo resuelvo con el algoritmo del problema de árbol generador mínimo, y después me devuelvo al primero, si también puedo hacerlo al revés, onda, partir con una instancia a la cual yo le quiero encontrar un árbol generador de peso mínimo, la convierto en algo, lo resuelvo con el algoritmo de arriba y después esa solución la convierto en lo que está abajo, entonces en ese caso yo voy a decir que los problemas son equivalentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno lo puedo resolver usando el otro algoritmo, ¿sí? En este De caso sería como multiplicar los costos por -1. por ahí va, exactamente, Ya, ¿sí? Que en ese sentido, claro, esto de cierta forma igual me está hablando de una cierta dualidad de optimización, ¿sí? claro. Y que, y que en ese sentido estoy como convirtiendo de alguna manera las funciones de costo. Y claro, una de las conversiones que hay que hacer es justamente la que me dijiste tú, hacer ¿cómo se llama? El ajuste con, con el signo menos, ¿sí? Pero en otro de los sentidos hay que tener un cuidado que tiene que ver con con lo que mencionaba del primer algoritmo, ¿sí? Que el primer algoritmo te puede, aunque el grafo sea conexo, ¿sí? Fíjate que de hecho el segundo algoritmo habla de la conexidad del grafo en alguna parte, ¿sí? Sí, Aunque el grafo sea conexo en el primero, el resultado puede ser un bosque, ¿sí? verdad. ¿Y eso cuándo pasaba? Cuando hay aristas negativas. Entonces vamos a tener que hacer un ajuste también en alguna parte para evitar que aparezcan aristas negativas, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cómo se puede hacer eso? Y lo vamos a reflejar en la siguiente proposición, que va a ser lo último que vamos a ver hoy día. Los problemas anteriores. ¿Sí? Cuando hablo de los problemas o los algoritmos que resuelven esos problemas, lo digo indistintamente, ¿sí? Ya. Son equivalentes. Entonces, vamos a partir en un sentido. Sea GC una instancia del primer problema, que es el Maximum Weight Forest Problem, ¿sí? O sea, ese es el input que le voy a dar, ¿sí? Tengo un grafo, una función de costo, y yo lo que quiero hacer es encontrarle un bosque de peso máximo, ¿sí? Lo que vamos a Ya. hacer es, realizamos lo siguiente, ¿sí? Y es importante darse cuenta que lo que se haga acá para convertirlo en una instancia, en un input para el otro algoritmo, tiene que hacerse en tiempo lineal, ¿sí?
porque si no los problemas no son equivalentes. La Ya. idea es que se resuelvan, o sea, si los dos algoritmos corren en tiempo lineal, me gustaría que si son equivalentes, entonces poder convertir los problemas entre ellos en tiempo lineal también, porque si no, no tiene sentido. Sí. Realizamos lo siguiente. Primero, eliminamos todas las aristas negativas. Sí, todas las que tengan peso negativo. ¿Sí? Ya, ya. Sea C' igual a menos C, o voy a anotarlo así, C' de E va a ser igual a menos C de E para las aristas restantes. ¿Sí? Entonces, lo primero que hago es, elimino todas las aristas que tengan peso negativo, ¿sí? Así que me quedan puras aristas con pesos mayores o iguales que cero. Y lo que hago ahora es invertirle el signo. ¿Sí? Y esto, bueno, la primera parte de eliminar las aristas negativas me va a generar un grafo que va a ser mi grafo G', ¿sí? Que tiene los mismos vértices que el original, pero le eliminé todas las aristas con pesos negativos. ¿Sí? Eh, Ahora, fíjate, por ejemplo, a ver, ¿qué pasaría? Pensemos un poco cómo va funcionando, qué es lo que cuáles deberían ser las soluciones de este tipo de problemas. Por ejemplo, ¿qué pasaría si mi grafo tiene todas sus aristas negativas? ¿Cuál sería un bosque de peso máximo? El bosque de peso máximo yo lo obtendría de quedarme solamente con los vértices y ninguna arista. Claro. ¿Sí? Sí. Porque, claro, un vértice, o sea, un grafo sin arista, que si solamente tiene vértices, es un bosque. ¿Sí? Porque Bosque. cada vértice es un árbol. ¿Sí? Por sí solo. Sí. Y ese sería mi, ¿cómo se llama? Mi bosque de peso máximo. ¿Qué pasaría con ese grafo si le hago esto? Yo eliminaría todas las aristas, ¿sí? Y me quedaría con un grafo sin aristas. Y después yo diría que para las aristas restantes, que no sería ninguna, le invierto el signo a los pesos. ¿Sí? Entonces ahora yo me quedaría con este grafo G' y una función de costo, que la función de costo sería vacía, no tiene nada, no hace nada. Y el gráfico G', el grafo G', perdón, tiene solamente vértices. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Añadimos una cantidad mínima de aristas, que vamos a llamarlo un conjunto F, ¿sí? De manera que el grafo G', que lo voy a redefinir ahora, G2', de manera que el grafo que se forma ahora por los vértices que tenía el vértice, perdón, los vértices que tenía el grafo G', ¿sí? Que eran los mismos del grafo G original, ¿sí? Y que sus aristas van a ser las aristas que me quedaron al eliminar las aristas con costos negativos, unido con F, sea conexo. ¿Sí? En el fondo, lo que voy a hacer, voy a asegurar la conexidad del grafo. Eso lo puedo hacer. Sí, lo puedo hacer en tiempo lineal. O sea, eh, tenemos un algoritmo de tiempo lineal que me encuentra las componentes conexas. ¿Sí? El problema de escaneo de grafo, o sea, el algoritmo de escaneo de grafo. ¿Sí? Entonces yo se lo puedo aplicar al gráfico G' que me había quedado antes. Y si me quedan tres componentes conexas,
tengo que agregar dos aristas. ¿Sí? Una arista que me una las dos primeras componentes conexas y después otra arista que me una las otras dos. ¿Sí? Y ahí me queda el grafo conexo. ¿Sí? Eso siempre lo puedo hacer en tiempo lineal. Puedo detectar todas las componentes conexas y después tomar un punto de cada componente conexa. O sea, tomo un par de componentes conexas, tomo un vértice de cada una y los uno. ¿Sí? Y agrego esa arista. Todo eso lo puedo hacer en tiempo lineal. Eh, estas aristas las añadimos con pesos arbitrarios. ¿Sí? Puedo ponerle cualquiera, da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque al final después estas aristas de acá las vamos a terminar eliminando. ¿Por qué necesito asegurar la conexidad de esto? ¿Sí? Porque yo sé que el primer problema, ¿sí? Que era el que estamos tratando, ¿sí? El de encontrar un bosque de peso máximo, siempre voy a poder encontrarlo. ¿Sí? En cambio, en el otro problema, en el problema de encontrar un árbol generador mínimo, ese algoritmo me dice, si es que el grafo es conexo, te entrego el árbol. Si no, te aviso que no es conexo. Entonces, yo estoy pensando en este ejemplo que había dado de tomar este grafo solamente con costos negativos, ¿sí? Lo que va a pasar es que al eliminar las aristas negativas me quedan solamente vértices. Y si yo ese grafo así tal cual se lo entrego al otro algoritmo, me va a decir, el grafo no es conexo. Y no Pero voy a ya poder lo que ya obtener sabíamos. el... ¿Cómo? Es que es algo que ya sabíamos. Claro. Entonces lo que voy a hacer es asegurar la conexidad para que el otro algoritmo me diga algo, ¿sí? Entonces lo que Sí. hago es agregar las aristas que falten para asegurar que el grafo sea conexo, ¿sí? Ahora, entonces, así, la instancia G2', C2'. A ver, me faltó eso. No, lo voy a anotar acá. Llamando a esta función ¿sí? Ahora tengo los costos definidos sobre todas las aristas que me quedaron, ¿sí? Del MSTP, el problema de árbol generador mínimo, es equivalente a GC como por lo siguiente. En el siguiente sentido. ¿Qué va a pasar? Si T es solución de MSTP para de MSTP para este nuevo grafo, ¿sí? Significa que es un árbol que tiene costo mínimo adentro, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo tomo T menos T menos F, es solución de es solución de eh, ¿cómo le había puesto? MWFP
para G, C. ¿Sí? Devolviendo los valores de las aristas al original. ¿Sí? Porque claro, eliminé las aristas negativas, ¿sí? Porque yo sé que las aristas negativas, para encontrar un bosque de peso máximo, las puedo eliminar desde un comienzo, ¿sí? Y después lo que hice fue a todas las aristas positivas invertirle el signo, ¿sí? Y agregué aristas para asegurar la conexidad al grafo, ¿sí? Y esos pesos de esas aristas dan exactamente lo mismo. Porque después, cuando yo a ese grafo que me resultó le aplico el algoritmo para encontrar un árbol dentro de esto, un árbol de costo mínimo, ¿sí? Se van a priorizar finalmente las aristas, bueno, las aristas que tengan el peso más pequeño. Vamos a ver eso después, porque el algoritmo que resuelve ese problema lo que hace es de fuerza bruta y prioriza las aristas de menor peso, ¿sí? Si se priorizaran las aristas que están en F, ¿sí? Me quedo con, digamos, con muchas aristas de F, por decirlo de cierta forma. Eso no va a ser problema, porque después al eliminarlo, igual lo que me va a quedar va a ser un bosque de peso máximo, porque no va a cambiar. Sí, ese es el asunto, no se va a producir un cambio de ahí. Sí, eso no vamos a entrar más en detalle en la demostración, pero finalmente la idea es esa. ¿Sí? En el fondo le cambio los signos a las aristas que están acá arriba para asegurarme que después, si minimizo eso, me quedo con un bosque de peso máximo. ¿Sí? ¿Y por qué funciona? Porque, claro, después todas esas aristas que eliminé, o sea, perdón, que había agregado para poder asegurar la conexidad, la elimino. ¿Sí? Y me quedo solamente con cosas que estaban en el grafo original. ¿Sí? ¿Sí? Y como estos pesos son arbitrarios, yo podría, a ver cómo podría considerarlo, eh, no sé, por ejemplo acá, una vez que yo cambio los pesos de la arista, ¿sí? De las que quedaron, podría yo tomar el máximo de estos valores, por ejemplo, y a cada arista nueva que yo le agregue, le doy el valor igual a ese máximo más uno. ¿Sí? Y así me aseguro que el valor de la arista nueva es siempre más grande que todas las demás. ¿Sí? Por ejemplo. Esa es una forma de hacerlo. Ya. Y de hecho va a ser algo es similar a lo que vamos a hacer en la siguiente instancia. O sea, en el siguiente caso. Porque esto asegura la... Vamos a ver que con esa elección el algoritmo va a priorizar las aristas que estaban en el grafo original antes que las aristas que están las aristas nuevas que agregué. ¿Sí? Pero Ya. da exactamente lo mismo, de hecho. Ahora, en el otro sentido, de igual manera, si G, C es una instancia de MSTP, ¿sí? Del problema de encontrar el árbol de costo mínimo, perdón, el árbol generador de peso mínimo, ¿sí? Sea C' de E, y esto lo vamos a definir como K menos C de E para todo E en la arista de G, donde K es igual al máximo de los valores de C de E con E en las aristas, más 1. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí? Bueno, estoy tomando el valor más alto de todas las aristas y le estoy sumando 1. Y eso lo que hace es que C' es siempre mayor o igual a 1, de hecho. ¿Sí? Sí. Para cualquier arista. ¿Sí? Entonces me estoy asegurando de que no me queden aristas negativas para cuando me pase al otro problema. ¿Sí? Ya. Porque si me quedara alguna arista negativa voy a tener que eliminarla.
y quizá esa arista era parte de la solución del problema original. Entonces hay que tener ese ojo. Entonces con esto yo me voy a asegurar que no voy a eliminar ninguna arista. O sea, todas las aristas van a estar en consideración. Ya. Entonces, así, vamos a tener que GC' es una instancia equivalente para, dame un segundo, para ay, siempre se me olvida. MWFP. WFP. Sí, eso, gracias. ¿Por qué? Ya que ni siquiera lo voy a anotar, lo voy a decir. Porque si tengo este grafo, sí, tengo mi grafo, que tiene todos sus costos positivos, ¿sí? Y yo le busco un bosque de peso máximo, ¿sí? Tenemos dos casos. Primero puedo chequear si es que el grafo es conexo, ¿sí? Si es que es conexo, no me preocupo. No, sino que lo veo acá desde un... No, perdón. Tomo esta instancia, eso es lo que quiero hacer. Tomo esta instancia. Como todos los costos son positivos, el resultado tiene que ser un árbol. Al aplicarle esto de buscar el bosque de peso máximo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si no fuera un árbol, ¿sí? Estoy pensando que el grafo es con eso, ¿sí? Si no fuera un árbol, yo podría agregar una arista para convertirlo en un árbol, ¿sí? En el fondo podría hacerlo conexo agregando las aristas que me faltan, y eso solamente le va a aumentar el peso. Así que si el grafo es Claro, conexo, el máximo se alcanza en un árbol, ¿sí? Y si yo tomo ese árbol que me da como resultado esto de acá, en realidad va a ser un árbol un árbol generador mínimo, ¿sí? Por la forma en que definí el C', ¿sí? Porque como en el fondo tomé los costos más altos posibles para C', es tomar los costos más pequeños para C, ¿sí? Por ese cambio de claro. signo que está ahí, ¿sí? Y el agregarle este valor de K ahí antes y a ese restarle, lo que hace es que me asegura que acá no hay aristas negativas. Entonces voy a considerar todas las aristas en el procedimiento, ¿sí? Ya. Ahora, esto, claro, si el grafo no es conexo, esto me va a botar un bosque, ¿sí? Un bosque, estrictamente un bosque, ¿sí? Va a ser una unión de árboles. Y después lo que yo puedo hacer es, a esa solución que me da, puedo chequear si es que es conexa o no, ¿sí? Si es conexa, entonces concluyo que la solución es el árbol generador del problema original, ¿sí? El árbol generador mínimo del problema original. Y si es que no, digo, bueno, no es conexo. Y esa era la solución que me tenía que dar el, el algoritmo del árbol generador mínimo. ¿Sí? Creo que se decía encontrar el árbol o decidir si G es conexo o no. ¿Sí? Claro. Entonces ahí está todo listo. Los dos problemas son equivalentes. ¿Sí? ¿Se entendió bien cómo se da esta equivalencia entre los problemas? Sí, Ya, bacán. Porque entonces resolver estos dos van a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Y vamos a ver que para, para encontrar el óptimo, ¿sí? Para encontrar el árbol generador de costo mínimo para el segundo problema, va a haber un teorema que nos va a ayudar, ¿sí? Y que nos va a caracterizar cómo se tiene que ver un árbol que es óptimo, ¿sí? Y que finalmente nos va a decir en esencia que el algoritmo lo que va a tener que hacer es ordenar las aristas según su costo de menor a mayor e irlas recorriendo una por una, ¿sí? Tomo la primera, la sí, el agrego. algoritmo de Kruskal, algo así. Exactamente. Ya, Entonces lo que hace es a fuerza bruta ir agregando. claro. ¿Sí? Tomo la arista de costo menor, la pongo. Tomo la segunda, me pregunto, ¿se me forma un ciclo? No, la agrego. Tomo la tercera, ¿se me agrega un ciclo? Si no se me agrega un ciclo, si no se me crea un ciclo, la agrego. Tomo la siguiente, ¿se me forma un ciclo? Si se me forma un ciclo, la saco. Y así.
La cuestión es que eso siempre va a terminar formando un árbol y que va a ser de costo mínimo porque lo forcé a ser de costo mínimo. Sí, Claro. eso. Vamos a ver en detalle eso, el teoremita que justifica eso y el algoritmo en sí la próxima clase. ¿Ya? ¿Alguna duda con estas cosas? ¿No? ¿Todo claro? Ya, bacán. Y vamos a ver también el algoritmo de Prim, que es la contraparte para el problema de... O sea, es otro algoritmo que también hace lo mismo con peso mínimo. Claro. ¿Sí? Pero en ese se parte en un vértice en específico, ¿no? Exactamente. Sí. Ya. Así que al final no termina cambiando mucho porque en realidad se puede ser arbitrario, pero es la misma idea. ¿Sí? Y que eso nos va a llevar después al algoritmo de Dijkstra y todo eso. Ya. Ok, entonces lo dejamos hasta acá y nos estamos comunicando el día jueves. Si podéis, avísale a Carlos sobre la evaluación y todo eso. Sí, sí, yo le Ya, cuento. ya, ok, ya. Ahí estamos comunicándonos. Chao, chao. Ya, profe. Chao, chao.